identifica la creación, cómo se crea el sistema, quién es el ente rector de este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ahora, en las funciones del OEFA. Las funciones del OEFA lo realiza de manera directa y como ente rector del CINEFA también ejerce funciones. ¿Y cuál es esta función como ente rector? Es emitir normas que regulan la fiscalización ambiental. Y también ejerce seguimiento al cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las OEFAs. ¿Y cómo ejerce este seguimiento de estas funciones? A través de la supervisión que realiza el OEFA a las entidades de fiscalización ambiental, que puede ser a una municipalidad distrital, a una municipalidad provincial, a un gobierno local, a un ministerio. Entonces, hace esta visita, que puede ser de campo, de gabinete, hace esta visita a estas entidades de fiscalización ambiental y verifica si efectivamente se encuentra ejerciendo sus funciones de fiscalización ambiental. ¿Correcto? También tiene una función ambiental de manera directa. Ejerce su función de evaluación, de supervisión, de fiscalización y sanción, y también de aplicación de incentivos. ¿A quiénes realiza esta función, esta evaluación, supervisión, fiscalización? Lo realiza a sus administrados. En esta pantallita pueden darse cuenta cuáles son las funciones que han sido transferidas al OEFA, de acuerdo al sector, ¿no? Pueden darse cuenta que desde el año 2010 se vienen transfiriendo las funciones al OEFA en temas ambientales. El OEFA, si ustedes recuerdan, ha sido creado en el año 2008 con la creación del Ministerio del Ambiente, pero a partir del año 2010 recién empieza a ejercer sus funciones en tema de fiscalización ambiental, porque a partir de esa fecha se vienen generando las transferencias, ¿no?, de varios sectores. Acá, por ejemplo, empezó con el sector minería, en el sector energía, pesquería, industria, si se pueden dar cuenta que desde el año 2013, 2015, 16 y hasta el 2017, se han ido transfiriendo las funciones en el sector industria. También tenemos como antecedente la transferencia en salud, agricultura y también en lo que es residuos sólidos desde el año 2016 con la creación del Decreto Legislativo 1278, que actualmente se encuentra modificado, y su reglamento, ¿no?, que es el Decreto Supremo 014-2017. Entonces, estas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y aplicación de incentivo que realiza el OEFA lo hace sobre los administrados en el sector que ven en la pantalla. Ahora, ¿en qué consisten las funciones del OEFA, ¿no? Respecto a la función de evaluación, que es desarrollada por la Dirección de Evaluación del OEFA, consiste en realizar las actividades de vigilancia. La función de evaluación específicamente es para realizar actividades de vigilancia y monitoreo del ambiente. ¿Con qué finalidad? Esta acción lo hace con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. Esta función de evaluación no se hace a un administrado en específico, ¿no? Se hace de repente en un sector, en una zona donde probablemente se estaría afectando un componente ambiental, ya sea aire, agua, suelo, flora, fauna, ¿no es cierto? No se hace una evaluación a un administrado en específico, porque recién acá voy a hacer un trabajo de vigilancia, monitoreo, para poder identificar a un posible infractor que estaría incumpliendo pues las normas en temas ambientales. Su objeto, como lo vemos acá, es buscar quién es el responsable de la alteración ambiental, y sirve para brindar un soporte para hacer una acción de supervisión y una fiscalización ambiental. Ahora, la función de supervisión, que es desarrollado por el OEFA también a través de la dirección de supervisión, se puede realizar a través de una supervisión de campo, que es una visita que se hace in situ al administrado, y también se puede hacer una función de supervisión de manera documental. Bueno, en este periodo, por el tema de la pandemia, el OEFA lo que ha venido desarrollando es las supervisiones documentales que se hace a través de gabinete.
esta supervisión ambiental a través del gabinete se ha hecho con la información recabada que se tiene, que cuenta el OEFA, ¿no? A través de sus sistemas. Se ha podido verificar los documentos que han ido presentados los administrados y con esa documentación presentada, con esa base de datos, ha procedido a hacer el trabajo de supervisión en gabinete. Y aquellos documentos con los que no contaba, el OEFA procedió a solicitar a la entidad correspondiente como una información que se solicita de entidad a entidad, porque, bueno, con el tema de la ley de simplificación administrativa, ahora pues está prohibido solicitar algunos documentos al propio administrado, ¿no? Porque la entidad también lo puede contar y de esa manera es que se solicita la información de entidad a entidad. Ahora, esta supervisión que se realiza pueden ser programadas o no programadas. Programadas porque puede estar dentro de nuestro Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, nuestro Plan EFA, y no programadas porque se puede generar a través de una denuncia, por ejemplo, ¿no? Una problemática ambiental, una denuncia ambiental, entonces se desarrolla el trabajo de supervisión como una actividad no programada. Ahora, como resultado, se obtiene pruebas para sustentar la existencia de infracciones administrativas, de ser el caso. Por ejemplo, ¿no? Si la norma dispone de que el administrado está obligado a presentar su declaración anual de residuos sólidos, de acuerdo a su instrumento de gestión ambiental, está obligado o su compromiso ha sido hacer trabajos de monitoreo de manera trimestral, trabajos de monitoreo de aire, de ruido, presentarlo de manera trimestral a la autoridad de fiscalización ambiental competente y no lo ha realizado, entonces ahí hay una omisión, ¿no es cierto? Y entonces hay una posible infracción administrativa que puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. Se recomienda en todo caso un inicio de un PAS. Ahora, la función de fiscalización y sanción es la potestad sancionadora con la que cuenta la entidad de fiscalización ambiental por el incumplimiento de las obligaciones ambientales. Esta potestad sancionadora ha sido delegada, ¿no? De acuerdo a una normativa, ¿no? La potestad sancionadora porque tiene la facultad de imponer sanciones. Pero no solamente basta de que potestad sancionadora, sino que también estas entidades de fiscalización ambiental deben contar con una normativa que regule un procedimiento administrativo sancionador. ¿Con qué finalidad? De brindar también, pues, al administrado, ¿no? El ejercer su derecho a defensa y de asegurar también un debido procedimiento. En el caso de una municipalidad, por ejemplo, debería contar con un RAS, con un reglamento de aplicación y sanciones, su cuadro único de infracción y sanciones, para poder ejercer de una manera adecuada y un debido procedimiento el ejercicio de esta potestad sancionadora. En el caso de OEFA, cuenta con una normativa que desarrolla el procedimiento administrativo sancionador. En el caso de las municipalidades, de acuerdo a las supervisiones que hemos venido desarrollando, hemos advertido de que muchas cuentan con esta normativa, pero se encuentran desfasadas. Entonces, existe la necesidad de que actualicen este instrumento, porque así como está en la normativa, es muy difícil o complicado dar o desarrollar un debido procedimiento en esta etapa. Respecto a la función de aplicación de incentivos, bueno, se evalúa las buenas prácticas ambientales de los administrados. Esta función de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción también es desarrollada por las EFAs, ¿no? No necesariamente por el OEFA. También es desarrollada por un gobierno local, por un gobierno regional y también por los gobiernos nacionales. Habría que hacerse la consulta o la pregunta, ¿cuál es la relación entre el CINEFA y el régimen común de la fiscalización ambiental? De acuerdo a la resolución ministerial 247-2013 MINAM, que se aprueba el régimen común de fiscalización ambiental, señala de que hay una estrecha relación
entre el CINEFA y el régimen común de fiscalización ambiental. ¿Por qué? Porque con la creación de este régimen común garantiza su eficacia, ya que ambos instrumentos normativos buscan que la fiscalización ambiental sea homogénea, sea eficaz, sea eficiente, sea armónica y que sea coordinada. Porque con la creación del CINEFA se ha dicho efectivamente que las entidades de fiscalización ambiental tienen las funciones de ejercer la fiscalización ambiental. Pero con la creación del régimen común ha señalado qué es la fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, por eso es que se dice de que está estrechamente vinculada porque ambos buscan que la fiscalización ambiental sea homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, como lo habíamos indicado. Establece los lineamientos, los principios y bases comunes de la fiscalización ambiental en el país, así como las disposiciones generales que deben cumplir las CEFAs de manera obligatoria en el ámbito del CINEFA. ¿Correcto? Entonces, entramos al segundo punto de esta charla, que es la fiscalización ambiental. Se conoce, bueno, anteriormente la fiscalización ambiental no había una normativa que desarrolle qué se debe hacer en la etapa de la fiscalización ambiental. No había, recién a partir de la modificación del texto único ordenado, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, modificaciones que se han generado desde diciembre del año 2016 hasta 2017, me parece que se crea el texto único ordenado de esta ley, la 2744, que desarrolla qué se debe realizar en la etapa de la fiscalización ambiental. Ojo que la fiscalización ambiental es antes del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. En la fiscalización ambiental, ¿qué se va a hacer? Dice que es una acción de control que realiza una EFA, que realiza una entidad de fiscalización ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de un administrado, ya sea una persona natural o jurídica de derecho privado o público. ¿Correcto? El administrado es aquella persona que realiza una actividad económica, ¿no? Ya sea una persona natural o jurídica o de derecho público o privado, como dice en las líneas acá en la pantalla. Comprende las acciones de fiscalización ambiental que son ejercidas por el OEFA y las CEFAs. O sea, la fiscalización ambiental lo ejerce tanto el OEFA como las CEFAs de acuerdo a sus competencias y pueden ser entendidas en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, encontramos la evaluación, es un macroproceso, señala la normativa, ¿no? La evaluación, la supervisión y la potestad sancionadora. Entonces, la evaluación, como decíamos, comprende lo que es la vigilancia y monitoreo con la finalidad de determinar el estado de la calidad ambiental. Por ejemplo, acá se está midiendo el ruido ambiental. La vigilancia, hay una distinción entre lo que es vigilancia y monitoreo. La vigilancia se hace de manera periódica o continua y el monitoreo es la obtención espacial y temporal de información específica. Incluye muestreos y mediciones de campo. Ahora, una función de supervisión, por ejemplo, que está dentro de la competencia de una municipalidad provincial, por ejemplo, en temas de ruido de una discoteca, ¿no? Pues la supervisión puede ser una supervisión ambiental que puede recaer en un inicio de paz y una posible sanción administrativa, y también puede haber supervisiones orientativas que no necesariamente van a dar inicio a un paz y a una posible sanción administrativa. La potestad sancionadora, que investiga las posibles infracciones. Se inicia el PAS, que está a cargo de una autoridad instructora, luego la autoridad decisora en primera instancia, que emite la resolución que impone la sanción, y si esta resolución es apelada, bueno, sube a segunda instancia administrativa para que sea resuelta esa impugnación. Ahora, la fiscalización ambiental en sentido estricto.
Es el poder que tiene el Estado para imponer las sanciones por el incumplimiento de obligaciones ambientales. Como les decía anteriormente, ¿no? Es la potestad sancionadora que tiene la entidad para imponer una posible sanción. ¿Qué busca la fiscalización ambiental? La fiscalización ambiental lo que busca o lo que persigue es el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de todos los administrados, ¿no? Persona natural o que ejercen una actividad económica. Orienta a prevenir daños al ambiente o en su defecto busca su efectiva remediación. ¿Qué fiscaliza la autoridad administrativa ambiental? Porque lo que fiscaliza, como decimos, son las obligaciones ambientales. Entonces, venimos repitiendo lo que son obligaciones ambientales, pero realmente, ¿dónde están identificadas las obligaciones ambientales? Pueden estar identificadas en una normativa ambiental, en un instrumento de gestión ambiental, en una medida administrativa que emite la entidad de fiscalización ambiental, como en otras fuentes. Por ejemplo, una resolución de sanción, una resolución de medida administrativa, clausura temporal, ¿no? Es una obligación ambiental que tiene el administrado. Condiciones para el ejercicio regular de la fiscalización ambiental por parte de las CEFAS. Ya, entonces, condiciones para el ejercicio regular de la fiscalización ambiental. ¿Qué es lo que necesitan principalmente las entidades de fiscalización ambiental para poder ejercer sus funciones de fiscalización ambiental? Como primera fuente, aprobar, ¿no? Una tipificación de infracción y sanciones ambientales. Requiere tener una norma que regula su procedimiento administrativo sancionador, su cuadro único de infracción y sanciones, donde se va a encontrar tipificadas las infracciones y sanciones ambientales. Porque de nada nos sirve irnos a campo, hacer un trabajo de gabinete, cuando no tenemos una norma regulada o identificada la tipificación de esa posible infracción. No vamos a poder dar o recomendar el inicio de un PAS si no se encuentra identificada esa posible infracción. Aprobar los instrumentos legales y técnicos, por ejemplo, contar con un reglamento de organización y funciones con la finalidad de identificar cuál es la unidad orgánica dentro de esa entidad que se encuentra a cargo de ejercer las funciones de fiscalización ambiental. A raíz de las supervisiones que viene haciendo EFA en Pucallpa, podemos advertir que muchas municipalidades no tienen identificadas las funciones de fiscalización ambiental dentro de su entidad. Y así es un poco complicado saber conocer cuáles son mis funciones como encargado, ¿no? en el área ambiental. También es importante contar con un reglamento de supervisión ambiental para conocer y saber cuál es mi procedimiento para dar inicio a la fiscalización ambiental. También debo contar con un procedimiento administrativo sancionador. Debo contar con un reglamento de atención de denuncias ambientales. Muchas municipalidades no tienen regulado un reglamento de atención de denuncias ambientales, por eso es que no conocen, no saben cómo atender una denuncia ambiental. Una metodología de cálculo de multas, un protocolo de intervención. Es importante que cuente con esos instrumentos técnicos legales. También contar con el equipamiento técnico necesario, por ejemplo, un laboratorio acreditado y reconocido, competencia técnica, ¿no? Un equipamiento técnico. Si van a hacer un trabajo de supervisión en ruidos, una municipalidad debe contar con mínimo con un sonómetro, contar con una cámara fotográfica, contar con un GPS, ¿no? Son instrumentos, equipamientos básicos que debe tener ese fiscalizador. Cumplir con la elaboración y aprobación de un plan EFA. Es tan importante cumplir con aprobar, y no solamente importante, sino que es de obligación de las entidades de fiscalización ambiental contar con un plan EFA, ¿no? Para poder planificar mis acciones de evaluación, mis acciones de supervisión, mi generación de instrumentos normativos. ¿Con qué finalidad? De poder implementar para poder ejercer un adecuado, eficiente, eficaz
función de fiscalización ambiental. Y no solamente aprobarlo, sino también ejecutarlo y reportarlo, que de acuerdo a la normativa, resolución de Consejo Directivo 4/2019 OEFA, el reporte es obligatorio y se hace de manera trimestral en el aplicativo informático de Planefa. A través de este aplicativo informático de Planefa, el OEFA puede ingresar a hacer el seguimiento a qué entidad correspondiente está cumpliendo con esta obligación del reporte. Bueno, con este último punto he terminado. Muchísimas gracias. Si habría alguna consulta, estamos acá para poder absolverlas. Gracias. Sí, alguien tendrá una consulta. La verdad es que el tema de CINEFA es muy amplio, muy interesante. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? ¿Queda claro de dónde nace el CINEFA? No levantaba la mano, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Brian Samir. Me gustaría consultar, bueno, al inicio tuve un pequeño problema de internet y quisiera saber qué era lo que creaba la ley 28245, por favor, si lo podría repetir. Estaba creo en la primera o segunda. Sí, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y con esta ley, con esta creación de este sistema, se crea la conformación de otros 5 sistemas. Y dentro de estos 5 sistemas, identificamos al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el CINEFA. Y a su vez el CINEFA, que se encuentra creada por la ley 29325, con su modificación, la ley 30011. Ok, ¿queda claro? Disculpa. Sí, gracias. Genial. Como ustedes ven, ¿tendrán otra pregunta por ahí, tal vez? ¿Alguna otra persona? Sí, Coraima. Buenos días con todos, mi nombre es Coraima Barrera. Quisiera saber si el plan NEFA es obligatorio para todos los CEFAs. Ya, sí, efectivamente, Coraima, ¿qué tal? Buenos días. A través de la resolución de Consejo Directivo 004-2019 OEFA-CD se aprueban los lineamientos para la formulación, para la aprobación, para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan EFA. Con esta creación de esta normativa, efectivamente se regula la obligación que tienen todas las entidades de fiscalización ambiental de aprobar este instrumento. Y es más, señala un plazo que indica que es al 15 de marzo de un año anterior a la ejecución de este plan EFA. Es decir, que ya las EFAs cuentan con un plan EFA 2021 aprobado a la fecha. Y a 15 de marzo del 2021 se tendría que aprobar, que, ojo, es fecha máxima, que bien puede aprobarse días antes, ¿no? Pero la fecha máxima de aprobación es hasta el 15 de marzo de cada año anterior a la ejecución de estos planefas. A marzo del 2021 se tendría que aprobar o contar ya todas las CEFAs que ejercen funciones de fiscalización ambiental. Por eso se llama EFAS, Entidad de Fiscalización Ambiental. Son todas aquellas que ejercen las funciones de fiscalización ambiental, se encuentran obligados a contar con este plan EFA. Y no solamente llegar a la aprobación, por eso les decía, con ese trabajo de supervisión que venimos realizando a raíz, bueno, desde el funcionamiento de la oficina de centrada de Ucayali, hemos venido verificando que todas las entidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, distritales, vienen adecuándose, ¿no? Cumpliendo
con la aprobación de sus planefas. Pero tenemos que ir un paso más allá de eso, ¿no? No solamente con la aprobación, sino que también se ejecute este planeamiento, esta programación. Y no solamente la ejecución, sino que también tienen la obligación de reportar ante un aplicativo del OEFA, reportar la ejecución de su planefa, ¿no? Eso está regulado, todo este procedimiento está regulado, como les indico, en la resolución de Consejo Directivo 004-2019 OEFA-CD. Ya tenemos a Janely Rotondo con la mano levantada. Sí, buenos días. ¿Me Buenos días. escuchan? Sí. Ya. Mi pregunta era, yo quería saber si, digamos, fiscalizan una empresa y encuentren hallazgos de contaminación, entonces, ¿se podría subsanar estos hallazgos? O sea, antes de que fiscalicen, antes de que sigan el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, ¿se podría subsanar esos hallazgos de contaminación en esa empresa? Y si es así posible, ¿cuántos días daría a la empresa para subsanar eso? Ya, yo le respondo, pero me gustaría también que el ingeniero Fran se me podría apoyar también en esa consulta. De acuerdo al reglamento de supervisión ambiental de la OEFA, cuando se hace un trabajo de supervisión en campo, y si se encuentra una posible, ¿no? Un hecho que posiblemente se identifique como una infracción administrativa, sí cabe la posibilidad de la subsanación por parte del administrado, pero es muy importante de que esa subsanación no sea requerida por la autoridad administrativa, por la autoridad de supervisión, o si lo va a hacer, que no deje constancia en un acta de supervisión, ¿no es cierto? Porque si ya se deja constancia en el acta de supervisión, se estaría requiriendo al administrado que subsane. Entonces, eso ya no hay una voluntariedad por parte del administrado. Pierde la eficacia de la subsanación voluntaria, como la llamamos, ¿no? Es importante que el administrado lo subsane, pero que no sea requerida, en todo caso, por la autoridad de supervisión. Entonces, nuestra ley, nuestro procedimiento sí lo dispone, pero el procedimiento sería así como te indico, ¿no? De que no sea requerido por la autoridad de supervisión a través de un documento expreso, sino que sea de manera voluntaria. Entonces, no sé si el ingeniero tendría algo que ampliar de repente en este punto. Sí, también hay que tomar en cuenta que puede ser subsanable siempre y cuando no haya un daño real al ambiente, ¿no? O sea, que el daño sea potencial, o sea, es decir, que pueda ser subsanado en el momento, porque esa es la subsanación voluntaria, tiene que darse en el momento y en el momento puede resarcirse. Pero si es un daño que no lo voy a poder reparar en el momento, simplemente no cabe la subsanación voluntaria, lo que cabría ahí quizás es ver los atenuantes que el infractor pueda presentar o pueda argumentar, pero no más. Igual la autoridad va a tener que recabar y va a tener que hacer una evaluación de riesgo para ver cuál es el nivel de riesgo y daño al ambiente. Entonces, ya el administrado, por más que quiera resarcir o levantar su conducta, por así decirlo, de todas maneras, lo que se determine como daño ambiental y mediante la evaluación de riesgo va a ser lo que va a primar y ya no va, simplemente su acción va a ser atenuante, nada más, no va a ser subsanable, por así decirlo. Correcto, pero ya atenúa en todo caso la posible infracción, ¿no es cierto? Se evalúa eso en todo caso para dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. ¿Quedó claro la respuesta, Janel? Sí, quedó claro. Muchas gracias. Gracias. Janel Laurel, una pregunta. Sí, buenos días, ingenieros, buenos días, compañeros. Yo quería que por favor nos volvieran a explicar un poco sobre la fiscalización ambiental, tanto en sentido estricto como en sentido amplio. Ya, a ver, vamos.
Evaluación, supervisión. Ya. En el régimen común, ¿dónde está la norma? Que está regulada por la Resolución Ministerial 247-2013, te establece o se identifica cuál es la fiscalización ambiental en sentido amplio y en sentido estricto. Entonces, en sentido amplio, ¿no? Se ejerce la función de evaluación, se ejerce la función de supervisión y también se ejerce la función de fiscalización ambiental, ¿correcto? En sentido amplio, corresponde tres funciones. Puedo hacer mi función de evaluación, puedo hacer mi función de supervisión y puedo hacer mi función de realización y sanción. Lo que corresponde al sentido estricto es la potestad sancionadora con la que cuenta la entidad de fiscalización ambiental para imponer una posible infracción administrativa, para imponer una posible sanción administrativa, ¿no? Y no solamente basta con que cuente con la potestad sancionadora, sino que también se encuentre regulado en una normativa, ¿no? Que me indique cómo voy a desarrollar mi procedimiento administrativo sancionador. O sea, eso específicamente es lo que desarrolla el régimen común, ¿no? Que es el régimen común de fiscalización ambiental que está aprobado con esta resolución ministerial 247-2013 MINAM, ¿no? Función en sentido amplio, estas tres etapas. En sentido estricto es la potestad sancionadora con lo que cuenta la entidad de fiscalización ambiental. Esa es la diferencia. Ok, muchas gracias. Okay. A ver, la última pregunta para esta ronda, tal vez, bueno, tenemos dos últimas. Samantha Magallanes. Sí, buenos días con todos. Mi consulta va por el lado de que mencionaron que cada EFA tenía que tener como una lista de una tipificación de sanciones. Entonces quería consultar si es que estas sanciones están todas alineadas o podrían diferenciarse, inclusive especificarse o cambiarse. Esa es mi duda. Si se encuentran alineadas, ¿en qué sentido alineadas? O sea, bueno, alineadas. O sea, si es que todas siguen, por ejemplo, si es que SINEFA o EFA dice que la sanción va a ser de tal monto, todas se rigen bajo eso o podrían cambiar. Correcto. No, o sea, cada entidad de fiscalización es autónoma, ¿correcto? Cada entidad de fiscalización es autónoma para regular su propio procedimiento administrativo sancionador y para crear su cuadro único de infracción y sanciones. Ahora, el cuadro único de infracción y sanciones va a tener que identificar las posibles infracciones. Eso ya va a corresponder de cada entidad, porque las infracciones que se encuentran identificadas en nuestro cuadro como EFA no son las mismas que puedan estar identificados en un gobierno local, en un gobierno regional. Y lo mismo, ¿no? La identificación de una infracción de un gobierno local, distrital, no pueden ser las mismas que una provincial. Posiblemente en algunas sí, pero no es copy-pega prácticamente de las mismas infracciones de las entidades de fiscalización ambiental. Ahora, para determinar en las multas lo que son las medidas, las medidas pecuniarias, que se llaman las no pecuniarias y las pecuniarias de dinero, eso también hay un criterio para determinar el porcentaje, ¿no? Hay una evaluación que también lo establece la Ley General de Procedimiento Administrativo General, que te establece cuáles son los criterios para poder determinar el monto de una infracción. Entonces hay que tener un criterio. Lo que se ve es de que, o al menos las municipalidades no han demostrado, no han comprobado que haya un sustento técnico o legal para la determinación
de esa multa que ha identificado en su cuadro único de infracción y sanciones. ¿Qué debe ser lo correcto? OEFA si cuenta con una tabla para poder determinar cuánto es que corresponde esa infracción a la multa que está determinada en ese cuadro único de infracción y sanciones. Y bajo ese mismo criterio también las municipalidades o las otras cefas también deberían aplicar ese criterio. Hasta el momento, las municipalidades con las supervisiones que hemos realizado no ha demostrado que haya ese estudio técnico legal para la determinación de ese monto de esa multa. Genial, entonces no están alineadas, no todos son iguales, cada uno es autónoma, ¿no? Gracie Torres, buenos días. Sí, está presente Gracie. ¿Me escuchan? Sí, te Recién, buenos días. Y a mi pregunta era más por el tema de las infracciones. Si por la naturaleza de la infracción, esta no podría subsanarse durante la supervisión, ¿cómo procederían o cómo se procede? Bueno, si es que no se puede subsanar, simplemente se le da la recomendación de un inicio de procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Porque no hay la remediación como lo indicaba el ingeniero, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la presentación de los informes de bien, hay una fecha específica para la presentación, entonces ya no hay una subsanación porque ya pasó la fecha. De repente hay un atenuante, como bien también lo explicaba el ingeniero, ¿no? De repente presentó, pero no lo hizo dentro del plazo. Entonces hay un atenuante a esa infracción. Entonces eso ya se va a evaluar para cuando ya se da el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Si no hay subsanación, entonces no hay otra etapa, ¿no? Se tendría que seguir con el informe y la recomendación de un inicio de procedimiento administrativo sancionador y con las etapas efectivamente de los descargos que le corresponde al administrado para poder ejercer su defensa. Será en esa etapa que tendrá que explicar las razones, los hechos por el cual no ha podido realizarlo, pero ya corresponderá de la autoridad competente, el OEFA, para poder determinar la atenuante de esa infracción, ¿no? Sí, genial. Entonces queda claro que nosotros, como entidad, nos vamos a una supervisión y hallamos algún hecho dentro de la supervisión que puede ser subsanado en el momento, ¿no? Se puede tomar ello como subsanación voluntaria. El administrado puede hacer una subsanación voluntaria antes de que vayamos a supervisarlo, ¿no? Y presentarlo. Puede hacerlo si es factible en el momento, pero una vez que se supervisa y no se puede realizar una subsanación, este hecho va a pasar a un procedimiento sancionador. Ahora, que el administrado luego de la supervisión remedia algo, se va a tomar en cuenta dentro del procedimiento sancionador como un atenuante, o sea, un motivo por el cual incluso la multa puede bajar, ¿no? Puede bajar. Eso se llama atenuante, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que seguimos y hay hechos que no se pueden subsanar ya, ¿no? Como algún impacto significativo al ambiente o algún documento que no se haya presentado en el plazo establecido en su instrumento o en la ley. Entonces, con estas respuestas pasamos a la siguiente ponencia a cargo del ingeniero Fran Bardales, quien cedo la palabra. Ya, ¿se puede visualizar mi pantalla? Sí, Fran. Sí, Fran. Visualiza la PPT entonces.
Disculpen, tuve unos problemas técnicos que me botó. Ahora, un minutito, voy a volver a compartir mi pantalla. Entonces, ahí sí se visualiza nuevamente la presentación, ¿no? Sí, Fran. Ya, pantalla completa. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Primero que todo, buenos días con todos. Mi nombre es Fran Luis Bardales Ruiz. Soy el especialista ambiental de la Oficina del Concentrado Cayali. El día de hoy les voy a hablar sobre obligaciones ambientales fiscalizables. Entonces, hay que tener bastante en cuenta que cuando vamos a hacer una actividad de fiscalización, independientemente que sea para una EFA nacional, es decir, independientemente que podamos estar laborando en un ministerio o en un organismo regulador como EFA o Sinform u otros, o vayamos a trabajar en un gobierno regional, en cualquiera de las direcciones, fiscalizando temas, distintos temas que vamos a ver, o vayamos a trabajar en una municipalidad que también hace fiscalización, tengamos muy en cuenta que cada actividad, o sea, cada una de estas instituciones tiene sus propias competencias, tiene sus propias funciones, tiene sus propios lineamientos. Entonces, es importante conocerlos. Entonces, es importante saber qué tipo de administrados va a fiscalizar, por ejemplo, un gobierno regional. ¿Serán los mismos tipos de administrados que fiscalizará una municipalidad? No. ¿Serán los mismos tipos de administrados que va a fiscalizar, por ejemplo, el OEFA? No. Entonces, por lo tanto, las obligaciones que cada administrado, según la entidad y según el sector al que pertenece, van a ser diferentes. Muchas veces se van a parecer, pero van a variar. Entonces, ¿de qué va a depender mucho? Mucho esto, de los aspectos normativos, de los instrumentos de gestión ambiental, etcétera. Entonces, vamos a ir primero aterrizando un poco en algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué viene a ser una competencia? ¿No? Como dice su nombre, es una atribución legítima otorgada a una determinada autoridad gubernamental. Si lo podemos decir en palabras más sencillas, es la facultad que le otorga una norma con rango de ley a una institución pública, ¿ya? Y ahora, una competencia tiene características. ¿Qué quiere decir esto? Es irrenunciable. ¿Qué quiere decir? Una entidad pública simplemente no puede decir, yo no quiero ejercer esta función, renuncio. No, no puede. Una competencia es irrenunciable. Tiene responsabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que si no lo cumples, no cumples a cabalidad tu función, simplemente puedes ser denunciado, puedes ser investigado, etcétera, ¿no? Por omisión de funciones. Tiene un fin público. Recuerden que la labor que tiene el Estado a través de sus diversos servicios, y uno de ellos, el servicio de la fiscalización, tiene un fin público, es decir, un fin para con la sociedad. La legalidad, que quiere decir que esté legítimamente otorgado por una norma con rango de ley, y también es territorial, que quiere decir que está circunscrito a un ámbito de acción de índole territorial. Es decir, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Padre Abad podrá fiscalizar la gestión y manejo de los residuos en el distrito de Callería, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su ámbito, sus competencias bien definidas en su territorio. Por eso tiene el componente territorialidad. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando definamos una competencia. Entonces, cuando hablamos de autoridad competente, vamos a decir que es la autoridad que legítimamente, a quien legítimamente le fue otorgada esa competencia. ¿A través de qué? De una norma con rango de ley. Entonces, vamos, un claro ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde dice que las municipalidades son los responsables de fiscalizar las emisiones de gases, humos, ruidos y residuos y demás elementos contaminantes de la atmósfera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien por ahí quizás algún momento ha escuchado? En la ley orgánica de las municipalidades. Muy bien, en la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, ¿dónde está contenida esa competencia?
en una norma con rango de ley, en este caso en la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, no es porque a la municipalidad se le ocurrió ejercer esa función, no, es porque está contenido en una norma con rango de ley. Entonces, cuando hablamos de competencias ambientales, y específicamente aterrizando en el tema ambiental, por experiencia, más que todo, siempre en materia ambiental se subdividen en 3 grandes campos, ¿ya? Competencias ambientales de gestión ambiental, es decir, toda la parte de gestión, aspectos normativos que tienen que cumplir, todo lo que va en ayuda al medio ambiente, etcétera, ¿no? La función de certificación ambiental, que está en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, hay entidades públicas que tienen funciones de aprobar estudios de impacto ambiental. Entonces, cuando una entidad pública tiene esa función, se dice que esa entidad tiene funciones de certificación ambiental. Y por último, y la que vamos a estar tratando en esta ponencia, es la de fiscalización ambiental. ¿Qué quiere decir? Que tiene la función de hacer justamente todo lo que explicó la doctora Melissa: supervisar, evaluar, sancionar, o una de ellas, por lo menos. Basta que tenga una de ellas, esa entidad pública tiene funciones de fiscalización ambiental. Entonces, digamos que las competencias ambientales vamos a subdividirlas en estas 3 grandes puntos, vamos a decirlo, y la que nos vamos a centrar es la de fiscalización ambiental. Entonces, todo lo que voy a describir a lo largo de esta presentación es únicamente fiscalización ambiental, nada más. Entonces, la doctora Melissa ya les explicó también que tenemos un sistema de gestión ambiental cuyo fin es coadyuvar al cumplimiento tanto del Plan Nacional de Acción Ambiental y en consecuencia a la Política Nacional del Ambiente, pues, ¿no? Pero para que este Sistema Nacional de Gestión Ambiental se desarrolle o funcione como un sistema amplio, se han creado subsistemas, que ya lo explicó muy bien la doctora Melissa, y en nuestro caso, para el tema de fiscalización, únicamente nos vamos a basar en el CINEFA, ¿ya? Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA, lo que busca es, ¿qué vendría a ser esta acción de fiscalización, no? Es verificar, ¿qué cosa voy a verificar? Justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, el cumplimiento de las obligaciones ambientales que tienen a cargo ¿quiénes? Los administrados. ¿Quiénes vienen a ser los administrados? Las actividades económicas bajo mi cargo. Por ejemplo, ¿cuáles serían los administrados? Vamos comenzando desde el más pequeño hasta el más grande. Por ejemplo, una municipalidad. ¿Quiénes serían los administrados de una municipalidad? Habría que ver qué cosas puede fiscalizar una municipalidad. Una municipalidad puede fiscalizar ruidos y residuos sólidos. Ok. Entonces, en ruidos, ¿qué tipo de administrados podría encontrar que generen ruido dentro de la competencia municipal? Bares, discotecas, ¿verdad? Residuos sólidos. ¿Qué tipo de administrados podría encontrar que generen residuos sólidos? Todos nosotros, todos los ciudadanos del distrito. ¿Quiénes más? Los recicladores. ¿Quiénes más? Las actividades económicas, como por ejemplo los establecimientos comerciales de venta de abarrotes. Los mismos bares, las mismas discotecas también van a generar residuos. Entonces, así voy armando yo qué aspectos ambientales tengo que supervisar o verificar, o qué obligaciones, y quiénes son mis administrados. Entonces, ¿qué comprende la fiscalización ambiental? Como bien lo mencionó la doctora Melissa, comprende básicamente 3 grandes puntos, ¿no? Supervisión, evaluación y fiscalización. Sin embargo, cuando nosotros revisamos los reglamentos de organización y funciones de muchas entidades, inclusive nacionales, regionales y locales, no siempre vamos a encontrar los términos supervisión, fiscalización y evaluación. Vamos a encontrar, a veces dice, vigilancia, monitorear, controlar, verificar, inspeccionar. Entonces, todos esos términos son sinónimos de fiscalización ambiental. Entonces, ¿qué alcances tiene la fiscalización ambiental?
tiene alcance a aquellas actividades económicas sujetas a control previo. Entonces, es decir, ¿y cuál es la segunda condición para que sea ambiental? Que tenga que estar afectando o que sea pasible de afectar un componente ambiental. Entonces, ¿quiénes ejercen la fiscalización ambiental? Bien lo mencionó también la doctora Melissa, las EFA. ¿Qué tipos de EFAs había? Nacionales, regionales y locales. A ver, por ejemplo, así, micro abierto. Dígame ejemplos de EFAs nacionales. Entidades de fiscalización ambiental de nivel nacional. A ver, alguien que se atreva o que se anime. Creo que muy temprano han iniciado, tan de sueño, no sé. Vamos, alguien que me pueda decir qué tipo, alguna entidad nacional de fiscalización que se les ocurra, que se les venga a la mente. Ingeniero, el OEFA podría ser. Muy bien, el OEFA. Muy bien, el OEFA. ¿Quién más? A ver, ¿quién dice otra? ¿Quién da otra respuesta? El ANA, ingeniero. Bueno, vamos a corregir ya. Sería la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Muy bien, la ANA. ¿Quién más? ¿Quién da otra respuesta? Vamos. Los gobiernos regionales. No, porque los gobiernos regionales son EFAs regionales. Te adelantaste al segundo punto que iba a tocar. Muy bien. Ay. Entonces, El CERFOR, ingeniero. El CERFOR, el Servicio Forestal, de forestal y de fauna silvestre. Muy bien. Entonces, muy bien todas las respuestas. Entonces, tenemos varias entidades nacionales que tienen funciones de fiscalización ambiental. Al nivel regional, como bien lo mencionó su compañera, tenemos los gobiernos regionales. Y a nivel local, ¿quiénes serán? Los gobiernos locales. Ya, los gobiernos locales, pero más específico. Las municipalidades. Muy bien, las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Entonces, hasta ahí estamos bien. Excelente. Entonces, vamos viendo ya el tema de EFAs nacionales. Por ejemplo, como bien lo mencionaba su compañero, tenemos al CERFOR. ¿Qué fiscaliza el CERFOR? Todo lo relacionado a actos administrativos que tengan que ver con desbosque, cambio de uso y autorización para estudios. ¿Ya? Y únicamente en aquellas regiones donde no han sido transferidas las funciones a los gobiernos regionales, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿A quién más tenemos? Tenemos por ahí, por parte de la PCM, tenemos a LOSINFOR, que fiscaliza todo lo que es aprovechamiento forestal en concesiones, permisos, autorizaciones. ¿Ya? Concesiones forestales. También tenemos a los CITRAN, que ellos fiscalizan básicamente todo lo que es contaminación ambiental en la explotación de la infraestructura pública de transporte. A nivel nacional, obviamente, se habla. Tenemos también al MINAM, ¿no? El MINAM, por parte del sector ambiente, tenemos al CERNAM, tenemos al OEFA, como bien lo mencionaron, CERNAM, todo lo que sea áreas naturales protegidas o todas las actividades que se puedan dar en áreas naturales protegidas. Y el OEFA, como ya bien también lo explicó a gran detalle la doctora Melissa, todo lo relacionado a hidrocarburos, minería, industria, agricultura, etcétera, ¿no? Me parece que la siguiente transferencia es transportes, de acá para el año 2021, no estoy seguro de ese dato. Sí, claro. Y bueno, ¿no? Entonces, el OEFA. ¿Sí, no? ¿Sí, Nomel? Sí. Está proyectado 2021. 2021 se viene transportes también a OEFA. Entonces, para un poquito precisar en temas de fiscalización ambiental por parte del CERNAM, el CERNAM, vamos a hacer una distinción entre lo que es el CERFOR y el OSINFOR y el CERNAM, ¿no? Como podrán ver, el CERNAM solo va a tener injerencia cuando se trate de aprovechamiento de recursos forestales dentro de áreas naturales protegidas. Porque cuando es en zona de amortiguamiento u otros actos administrativos en zona de amortiguamiento, puede ser el CERFOR
o pueden ser los gobiernos regionales, entonces dependiendo de la función transferida. También tenemos lo que mencionaban nuestros compañeros, la Autoridad Nacional del Agua, la ANA. Tenemos a la autoridad local, que viene a ser la que hace la etapa de instrucción o la etapa de supervisión también, y la autoridad administrativa del agua, que viene a ser la AAA, ellos son las que tienen la potestad sancionadora, es decir, ellos son los que van a imponer la sanción. También tenemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que ellos fiscalizan todo lo relacionado a las PETARs, a las plantas de tratamiento de aguas residuales, a todo lo que sea proyectos inmobiliarios, y también fiscalizan todo lo que sea residuos que se generen en obras de construcción y demolición, pues, ¿no? De proyectos inmobiliarios de gran densidad. También tenemos al Ministerio de Defensa, a través de la DICAPI. Entonces, la DICAPI también es una EFA. Ellos fiscalizan todo lo que tenga que ver con derechos de usuario acuática, actividades que tengan alcance en el medio acuático, asimismo también todo lo que tenga que ver con actividades que se realicen en terrenos ribereños, ¿no? Básicamente de ríos navegables. También tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a través de su Dirección General de Asuntos Socioambientales son los principales, son las entidades. Digamos, lo que pasa es que en algunos ministerios no se considera EFA a todo el ministerio en sí, solamente al área o al órgano de línea que tiene las funciones específicas y todo lo que es ambiental está circunscrito ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, por el Ministerio de Transporte estamos considerando a la Dirección General de Asuntos Socioambientales, a la DIGASA. Ya, ellos fiscalizan todo lo que es proyectos de infraestructura de transportes, todo lo que sea fiscalización de impactos ocasionados por las antenas también, por el lado de comunicaciones, y todo lo que sea actividad de transporte, ¿no? El Ministerio de la Producción ya le transfirió a varias actividades a la OEFA. Sin embargo, tiene algunas todavía a su cargo. Hay que revisar la clasificación internacional industrial uniforme y ver cuáles han sido transferidas a la OEFA, que por cierto es una lista enorme en el caso del Ministerio de la Producción. Y bueno, y aquellas actividades que no han sido transferidas están a cargo todavía del Ministerio de la Producción. Con respecto al Ministerio de Salud, ellos fiscalizan, en este caso, al igual que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la EFA no vendría a ser el Ministerio de Salud en sí, sino vendría a ser la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, más conocida como DIGESA. Entonces, ellos son los responsables de toda la fiscalización de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, todo lo que sea establecimientos de atención de ventas veterinarias y cementerios y crematorios. Ellos son los competentes para hacer la fiscalización de estas actividades. Ojo, a nivel de Lima Metropolitana, eso hay que aclarar, porque a nivel de los gobiernos regionales, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ellos fiscalizan todas las actividades turísticas dentro de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao, y también hay que precisar que el MINCETUR es uno de los ministerios que tiene ya sus funciones transferidas a todos los gobiernos regionales, ¿ya? Entonces, habría que revisar, y vamos a verlo más adelante, qué funciones tiene el MINCETUR, ¿no? Es decir, las direcciones de turismo a nivel regional. La APN también, la Autoridad Portuaria Nacional, que ellos fiscalizan todo lo que es relacionado a infraestructuras portuarias, pero solamente en funcionamiento interno y solamente aquellas actividades o aquellos puertos que tienen la característica formal. No ven puertos informales. Y ojalá se modifique, ojalá se pudiera darle esa competencia de ver puertos informales también a la APN, porque así solucionaríamos una gran problemática que tenemos aquí en la región. Pero debido a ese vacío normativo, la APN solamente puede ver o puede fiscalizar todo lo que son infraestructuras portuarias formales, ¿ya? La APN, por ejemplo, es una de esas EFAs que no tiene todas las funciones de fiscalización en sentido amplio y estricto. Solamente tiene la única función que tiene él es supervisar. O sea, la APN no puede imponer una sanción. Lo que hace es, le pasa su expediente a la DIGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que ellos aperturen el inicio del procedimiento sancionador.
Entonces, es una particularidad de esta autoridad, ¿no? De la APN. Entonces, vamos a pasar rápidamente a EFAs regionales. Entonces, ¿por qué estoy ahondando en esto? Porque como bien les decía, yo tengo que saber quién es la entidad que va a fiscalizar qué tipo de actividad económica, ¿ya? Para poder establecer sus obligaciones ambientales. Entonces, EFAs regionales. Dentro de las EFAs regionales, explicarles aquí que el Estado durante muchos años tuvo la característica de centralista, es decir, todo se centraba en Lima. Entonces, allá por el 2008, no, antes inclusive 2005, se establecen los procesos de descentralización. Entonces se saca una norma, que es la Ley de Bases para la Descentralización. En ese contexto, se comienza a organizar el territorio bajo la creación de gobiernos regionales y se crea o se lanza la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde se establecían qué funciones va a tener cada gobierno regional en las distintas materias que se ven a nivel nacional. Entonces, cada ministerio ha comenzado a establecer qué funciones le va a transferir a las regiones a través de sus planes anuales de transferencia de funciones. Y finalmente se emitieron resoluciones ministeriales que dieron por concluidos estos procesos. Ahora, si bien es cierto, fueron de muchos sectores, de varios sectores que se iniciaron estas transferencias, pero aquellas donde sí hay competencias ambientales son los siguientes. Estamos hablando del sector pesquería, sector salud, sector minería y sector turismo. Son los únicos 5 sectores de un gobierno regional que tienen funciones o están relacionadas a sus funciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, vamos a verlo uno por uno. Por ejemplo, en materia de salud, ¿qué dice el artículo 49 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales? Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. ¿Se acuerdan que les decía hace un rato que DIGESA fiscalizaba también lo mismo, pero les hice la aclaración que a nivel de Lima metropolitana? ¿Por qué? Porque en las regiones se encargaría el gobierno regional, pero el gobierno regional, recuerden que se organiza bajo una estructura. Entonces, la estructura que adoptó el gobierno regional para ejercer estas funciones se llaman direcciones regionales. Entonces, se crea la Dirección Regional de Salud, se crea la Dirección Regional de Agricultura, se crea la Dirección Ejecutiva Forestal, en ese entonces, se crea la Dirección de la Producción para el tema de pesca, se crea la Dirección de Energía y Minas y la Dirección de Turismo. Entonces, para que el GORE pueda ejercer esa función transferida, lo hace a través de su Dirección Regional de Salud, en este caso, ¿no? Ahora, en materia agraria, ojo, aquí hay una particularidad, dice materia agraria, pero el tema es que, la verdad de los hechos es que el tema forestal está dentro del sector agricultura. Como habrán podido ver, el CERFOR, ¿a qué sector pertenece? Al sector agricultura, al Ministerio de Agricultura, está adscrito al Ministerio de Agricultura. Entonces, cuando dice materia agraria, no necesariamente es porque está relacionada a temas de agricultura, sino que como parte de las funciones transferidas, hay 2 que están relacionadas al tema forestal específicamente, que son desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y otorgar los permisos, autorizaciones, concesiones, etcétera, ¿no? Y dice, y así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional. Entonces, ¿tiene función de fiscalización en materia forestal? Sí. Materia de pesca, administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de las actividades pesqueras. En pesca sí, pero ¿qué nivel de pesca? Porque pesca sí es una actividad que está estratificada. ¿Qué quiere decir? Hay pesca artesanal, hay y gran pesquería, ¿no? Y agricultura de gran escala. Entonces, los gobiernos regionales solo ven nivel de pesca artesanal, nada más. ¿Ya? En materia de minería, ¿qué verán los gobiernos regionales? Todas las minerías, porque también es otra actividad que está estratificada. Hay pequeña minería, minería artesanal, hay mediana minería y hay gran minería. Entonces los gobiernos regionales, según lo que se indica, solamente son competentes en lo que es pequeña minería y minería artesanal, nada más.
Porque ¿quién fiscaliza la mediana y gran minería? Lo fiscaliza el OEFA. Entonces, en materia de turismo, la función es básicamente formular, aprobar, ejecutar, controlar las políticas en materia de desarrollo de actividad turística, también verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales relacionadas con la actividad turística. Entonces, sí tiene funciones de fiscalización en materia de turismo los gobiernos regionales. Entonces, ya hemos visto las cefas regionales, vamos a aterrizar en las cefas locales, que vienen a ser las municipalidades, pues, ¿no? Entonces, las municipalidades básicamente tienen la ley orgánica de municipalidades, tanto para las provinciales y distritales, tienen la función de regular el proceso de disposición final de desechos sólidos y de regular la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes a la atmósfera, ¿no? La diferencia es que las municipalidades provinciales tienen la facultad de regulación, que quiere decir son las que emiten las normas o los que establecen los lineamientos. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Mientras que las distritales son meramente ejecutores, básicamente. Entonces, en el ámbito local, hay que tener en consideración que cuando hablamos de residuos sólidos, ¿por qué? Porque recuerden que a nivel local solamente se fiscaliza ruidos y residuos sólidos. Ruido, toda aquella actividad que está bajo mi cargo. Pero en el tema de residuos, al tener etapas, es importante mencionar en qué tipo de municipalidad interviene en la fiscalización según cada etapa. Por ejemplo, recuerden que el ciclo de los residuos sólidos tenemos segregación, almacenamiento, barrido, limpieza, recolección, transporte, y de ahí se deriva el tratamiento o el acopio y para una valorización, o en su defecto pasa de frente a una transferencia y de frente a disposición final. Entonces, por ejemplo, en la etapa de generación, el fiscalizador, ¿quién viene a ser la entidad de fiscalización? Vienen a ser las distritales y provinciales. ¿Y a quién fiscalizan? Como bien les decía, a todos los ciudadanos. Es decir, si nos pillan botando los residuos en la vía pública, la municipalidad puede sancionarnos. Entonces, a todos los generadores de residuos sólidos del distrito y también de aquellos generadores de residuos sólidos especiales. ¿A qué se denomina residuos especiales? Aquellos que provienen de veterinarias, lubricentros, supermercados. Entonces, el tema de segregación, también tenemos dos fiscalizadores. Tenemos a las municipalidades distritales y a las municipalidades provinciales. ¿Y a quienes también fiscalizan? A los mismos administrados. Ahí no hay mucha variación. En el almacenamiento es lo mismo. ¿Quiénes son los fiscalizadores? Distritales y provinciales, y a quienes fiscalizan a los mismos administrados. Entonces, todo lo que es barrido y limpieza, aquí viene el principal cambio. En barrido y limpieza ya estamos hablando únicamente de las municipalidades provinciales. ¿Y a quién le fiscalizarían? Le fiscalizarían a las municipalidades distritales y a las empresas operadoras. Entonces, ¿las provinciales pueden supervisar a sus distritales? Sí, sí le pueden supervisar a sus distritales. Y también a las empresas operadoras de residuos sólidos. Ahora, en lo que es recolección, tenemos municipalidades distritales y provinciales, son los dos fiscalizadores, ¿y a quiénes fiscalizarían? En el caso de las distritales, únicamente pueden supervisar a los recicladores, y en el caso de las provinciales, le van a fiscalizar tanto a su distrital, a las empresas operadoras y también a los recicladores. Entonces, ahí hay que tener en consideración esas particularidades, ¿no? En el caso del transporte de los residuos, las municipalidades distritales fiscalizan también a sus recicladores, y en el caso de las provinciales, ya le fiscalizan a sus distritales, a las empresas operadoras, y a sus recicladores. Entonces, en lo que es acopio, el acopio y comercialización, acá viene a ser, el fiscalizador vendría a ser el OEFA, ¿no? ¿Y a quién le fiscaliza el OEFA? A las distritales, a los recicladores y a las empresas operadoras. En lo que viene a ser también el tema de valorización, la autoridad competente es el OEFA y fiscaliza a las provinciales, a las distritales y a las empresas operadoras. ¿Por qué? Porque OEFA es competente para fiscalizar todo lo que son infraestructuras de valorización, sean estas administradas por una municipalidad
o por un privado que vendría a ser las empresas operadoras. En el tema de tratamiento, OEFA también es el fiscalizador, y ¿a quiénes le fiscaliza? A las provinciales, a las distritales y a las empresas operadoras también. En lo que es transferencia, OEFA fiscaliza lo mismo a todos estos administrados, y en lo que es ya disposición final, aquí definitivamente el fiscalizador es OEFA. Disposición final, sean municipalidades distritales o provinciales que tengan o no tengan un relleno sanitario, es decir, si tienen un relleno sanitario, lo fiscalizamos. Si tienen un botadero, también lo fiscalizamos. Si es una empresa operadora que administra un relleno sanitario, también lo fiscalizamos. Y así. Entonces, ya habiendo hecho este preámbulo de quién fiscaliza qué, ya pasaremos diciendo a las obligaciones ambientales fiscalizables. ¿Qué obligaciones ambientales fiscalizables existen? Como bien les mencionó la doctora Melissa, existen obligaciones ambientales de carácter normativo. Obligaciones ambientales que están en los IGAs. ¿Qué son IGAs? ¿Alguien me puede decir qué es un IGA, por favor? Un instrumento de gestión ambiental. Ya, mencióname ejemplos de instrumentos de gestión ambiental. Una declaración de impacto ambiental, por ejemplo. Muy bien, una declaración de impacto ambiental. Entonces, muy bien, cuando hablamos de instrumentos de gestión ambiental en el ámbito de la fiscalización, nos estamos refiriendo a aquellos instrumentos de gestión ambiental comprendidos en el CIA. ¿Por qué? Porque recuerden, instrumentos de gestión ambiental hay varios. Está la zonificación económica ecológica, están los ECAs, están los LMPs, está el ordenamiento territorial, está el PLANEFA, que también viene a ser un instrumento de gestión ambiental o de fiscalización. Entonces, hay muchos instrumentos, pero cuando hablamos de IGAs en el ámbito de fiscalización, nos estamos refiriendo a los que están comprendidos en el CIA, que vienen a ser estudios de impacto ambiental semidetallado, estudios de impacto ambiental detallado, declaraciones de impacto ambiental y todos los complementarios a CIA, por ejemplo, los PAMA, los IGAFON, etc. Entonces, también tenemos las medidas administrativas impuestas por la autoridad competente. A veces, cuando ya la autoridad de fiscalización ha ido a un administrado, ha terminado un incumplimiento, le ha puesto su sanción, y aparte de su sanción, para prevenir algún daño más, le pone una medida administrativa. Por ejemplo, le dice, vamos a clausurar esta infraestructura, ¿ya? Entonces, cuando clausuramos esta infraestructura, es una medida administrativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la autoridad de fiscalización puede ir nuevamente el año siguiente a supervisar o como parte de hacer un seguimiento, y esa medida administrativa que está todavía vigente y que el administrado tiene que cumplir, viene a ser una obligación ambiental fiscalizable. Es decir, que el supervisor tiene que verificarlo en campo. Entonces, cuando hablamos de obligaciones normativas, estamos hablando de ECA-aire, ECA-suelo, agua, ruido, límites máximos permisibles. Estamos hablando de todas las obligaciones que puedan estar contenidas en la ley y el reglamento de gestión integral de residuos sólidos, en la ley de SEIA y en los reglamentos de protección ambiental sectorial. Entonces, aquí es importante tener en consideración esto, ¿no? Que dependiendo el nivel de actividad o la actividad económica que voy a ir a fiscalizar, yo tengo que comenzar haciéndome estas preguntas. Primero, ¿es una actividad que requiere estudio de impacto ambiental? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿una actividad de hidrocarburos requiere un estudio de impacto ambiental? ¿Sí o no? Sí. 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 Muy bien. Sí. Ahora les pregunto, me toca fiscalizar una bodeguita o la bodeguita de la esquina. ¿Esa bodeguita requiere un estudio de impacto ambiental? ¿Sí o no? No. No. No, ¿verdad? Entonces, ahí yo me tengo que ir dando cuenta, que mi actividad, ahí yo me puedo ir dando cuenta si mi actividad está sujeta a evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? 1. 2. ¿Pertenece mi actividad a algún sector? Por ejemplo, si yo les hablo de no sé, una venta de combustibles, un establecimiento de venta de combustible.
¿A qué sector pertenecerá? Energía y minas. Muy bien, el sector energía, el sector hidrocarburos. Entonces, ahí reviso el reglamento de protección ambiental de ese sector. O sea, recuerde, cada sector tiene su reglamento de protección ambiental. Entonces, vamos acelerando porque me ha quedado corto el tiempo por el tema de... Nos explayamos un poquito. Entonces, cuando ya hablamos de instrumentos de gestión ambiental, hay que tomar en consideración que cuando revisamos un IGA, cuando revisamos un estudio de impacto ambiental, hay que ver en qué frecuencia, puntos y parámetros se ha comprometido a hacer su monitoreo ambiental, hay que ver las medidas de mitigación, hay que ver los compromisos ambientales, hay que ver si se ha comprometido a implementar algún tipo de infraestructura o algún tipo de componente para reducir emisiones o tratar sus vertimientos. Entonces también hay que ver si ha habido ya actuaciones previas o alguna infraestructura debería estar clausurada y cuando voy le encuentro que todavía está funcionando. Entonces eso ya sería un incumplimiento. Entonces, ¿qué debo conocer si quiero ser supervisor ambiental? Debo conocer sobre diagramas de flujo. Ustedes están formándose en una carrera de ingeniería. Entonces, a lo largo de su formación van a ver muchas veces cuando hablan de procesos, van a tener que ver necesariamente el concepto de diagramas de flujo. Contaminantes del aire, contaminantes del agua, gestión y manejo de residuos sólidos, seguridad y salud ocupacional, normas ambientales, lo que están viendo ahorita, derecho ambiental, según tengo entendido que es el curso. Entonces van a ver evaluación de impacto ambiental también. Entonces son temas que debo conocer si quiero ser un supervisor ambiental. Entonces, acá voy a hablar un poquito de lo que fiscaliza el OEFA, ¿ya? El OEFA fiscaliza distintas actividades, como por ejemplo, áreas degradadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a fiscalizar, por ejemplo, un área degradada, tenemos que preguntarnos justamente eso, ¿qué voy a verificar? ¿Qué voy a supervisar? Entonces, ahí tenemos todos esos puntos, ¿no? El soterramiento, canales de evacuación, canales de recuperación del lixiviado, si ha habido encalado, fumigación, etcétera, ¿no? Estas láminas van a quedar para que ustedes las puedan revisar a más detalle. Supervisiones a unidades menores de hidrocarburos, ¿qué se verifica? ¿Qué se supervisa? O sea, yo tengo que preguntarme, ¿qué normas le aplican a este administrador? Le aplicará el reglamento de protección ambiental sectorial de esta actividad. Le va a aplicar la ley de gestión integral de residuos sólidos también. Le va a aplicar el reglamento también. ¿Qué más le aplicará? Y así me voy haciendo preguntas. Entonces, cuando yo voy leyendo estas normativas que le aplican, voy a ir deduciendo qué obligaciones tienen, ¿no? Por ejemplo, en el reglamento de protección ambiental sectorial de hidrocarburos, puede decir, no, se necesita que haya monitoreos de la calidad del aire sí o sí, que se establezcan frecuencias, puntos y parámetros. Punto 1, entonces tengo que revisar si en su IGA tiene compromiso de monitoreo ambiental de calidad de aire. También dice, debe hacer monitoreos de ruido. Voy a verificarlo. En la norma de residuos sólidos dice que tienen que presentar una declaración anual de sus residuos sólidos. También lo voy a verificar. Manifiesto de residuos peligrosos. Mira, esta actividad me genera residuos peligrosos. Por lo tanto, yo no le puedo dar mis residuos peligrosos al camión de la municipalidad. Tengo que contratar a una empresa operadora de residuos sólidos o una EORS, como está ahí, para que se lleve estos residuos a un relleno de seguridad y producto de ese intercambio, es decir, yo le entrego mis residuos peligrosos, la empresa me tiene que dar un documento que se llama manifiesto de residuos peligrosos. Necesito un registro de generación de residuos, de residuos que tanto comunes como peligrosos que genero de manera mensual. También necesito tener un registro. De fugas y derrames de hidrocarburos. Entonces, así me tengo que ir yo consultando. Cuando atiendo una emergencia ambiental, ahí va a quedar también la presentación.
¿Qué viene a ser una emergencia ambiental? Por ejemplo, en el caso de OEFA consideramos una emergencia ambiental cuando un camión cisterna se vuelca, cuando se rompe un ducto, cuando explota un ducto, cuando explota un grifo, por ejemplo, ¿no? O cuando explota, por ejemplo, un camión cisterna como el que hubo bueno, no fue explosión, fue una deflagración, lo que hubo en el año pasado en Comas, me parece. Infiltración también a veces, ya sea por movimientos telúricos, ya sea por descuido o falta de mantenimiento, en algunos grifos hay rupturas de los tanques y estos tanques y el combustible que está dentro del tanque comienza a infiltrarse hacia suelo natural. Entonces, eso también viene a ser una emergencia. Entonces, ahí hay que fiscalizar o hay que tomar muestras tanto del componente agua, del componente suelo, del componente, de todos los componentes que se puedan, para poder determinar el daño ambiental que se ha generado. Entonces, en el tema de residuos, como bien les mencionaba, tengo que saber que existe una declaración anual de residuos sólidos que tengo que presentar. También que existen los manifiestos que les mencioné, que yo entrego mis residuos peligrosos y la empresa operadora de residuos sólidos me da unos manifiestos que tienen sus particularidades de presentación. Un manifiesto se ve más o menos así. Tiene que estar con todos los sellos, tanto de la empresa operadora de residuos sólidos que viene y se recoge, la que le transporta y a dónde se fue finalmente el residuo peligroso. También nos habla de cuáles son las condiciones del almacenamiento de los residuos peligrosos. Por lo general tienen que estar contenidos en un recipiente que, de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del residuo. Por ejemplo, yo no voy a poner un residuo peligroso de tipo inflamable en un contenedor de plástico, o no voy a poner un residuo corrosivo en un contenedor metálico de aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus características, deben contar con tapa, deben estar debidamente rotulados, no deben sobrepasar su capacidad de carga. Entonces, hay que tomar en consideración todos esos detalles. Un minuto, por favor. Entonces, cuando hay que tomar en consideración también que cuando una actividad económica va a generar impactos en el aire, agua, suelo, hay que necesariamente evaluar la calidad del ambiente. ¿Y cómo se evalúa la calidad del ambiente? Haciendo monitoreos o muestreos. Y esos muestreos tienen que darse o tienen que compararse con ¿quiénes? Con los ECAs, ¿no? Estándares de calidad ambiental que tenemos para aire, para suelo y para agua. Y cuando yo voy a supervisar o fiscalizar y quiero determinar qué cantidad de contaminantes se está emitiendo en una actividad económica, tengo que necesariamente evaluar los límites máximos permisibles. ¿Dónde se evalúan los límites máximos permisibles? ¿Alguien sabe? En la fuente. Claro, en la fuente emisora en este caso, ¿no? Entonces, tenemos, estos son los LMPs. No hay muchos LMPs por falta de investigación y por falta de desarrollo de estudios de ecotoxicología y toxicología, porque finalmente es eso, un contaminante se evalúa o se determina por la capacidad de hacer daño, es decir, la dosis que puede soportar tanto el ambiente como el ser humano, porque finalmente recuerden que todo el tema ambiental, el fin último no es el medio ambiente en sí, sino es el ser humano. ¿Por qué? Porque finalmente es para que el ser humano se pueda desarrollar en un ambiente sano y equilibrado para la vida, como está contenido en nuestra Constitución Política, pues, ¿no? En el artículo 2, inciso 22. Entonces, tenemos los LMPs de aire. Les mencionaba también que cada sector tiene reglamentos de protección ambiental, como los que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, aquí había preparado unos cuantos ejercicios, pero me indican que tengo que acabar a las 9:15. Entonces, creo que 3 minutos, Frank, como para tener 5 para las preguntas. Ya, entonces no voy a desarrollar estos ejercicios, lo vamos a dejar para que los alumnos los puedan desarrollar y puedan analizarlo. Y vaya que voy a dejarles mi número para que cualquier duda que tengan con respecto a los ejercicios. Son ejercicios prácticos donde todo lo que hemos conversado
van a tener que analizar, ¿o no? Entonces, ya para ir cerrando este punto, entonces, esta gráfica les quiero mostrar para qué fiscalizamos. O sea, vamos a analizar, ¿no? Yo fiscalizo para verificar las obligaciones que la actividad económica esté cumpliendo sus obligaciones ambientales fiscalizadas. Entonces, para ir a fiscalizar, me preparé, es decir, hice mi plan, me fui a ejecutar, me fui a campo y levanto mi acta, y vuelvo a la oficina, vuelvo al gabinete y hago ya mi informe con los resultados que he verificado. Si se dan cuenta, la etapa de fiscalización o de supervisión tiene 3 pasitos nada más. Entonces, y luego de eso, ¿qué pasa? Vamos a ver, mira, por ejemplo, luego de esto pasa lo siguiente. Tenemos una etapa que se llama imputación de cargos. Luego viene una etapa que se llama informe final de instrucción. Luego viene una etapa que es la resolución en primera instancia de sanción. Si el administrador no está de acuerdo, presenta su recurso de reconsideración. Si no está de acuerdo, si aún así le ratifican y sigue en desacuerdo, presenta su recurso de apelación. Y a la máxima instancia es la que decide finalmente. Si ustedes se dan cuenta, la etapa ya de la sanción, del procedimiento sancionador, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y como 3 pasos que casi no aparecen en la norma que pueden ser complementarias. ¿Por qué? Porque el administrado puede hacer descargos en cualquier momento. Entonces nos damos cuenta que la etapa legal es larga, el administrado tiene un montón de oportunidades de tumbarse todo lo que tú puedas haber hecho en estos 3 pasos. Entonces, de ahí radica la importancia de que esto esté bien hecho. Estos 3 pasitos de prepararme, ejecutar y hacer mi informe, tienen que estar bien hecho y bien sustentado para que lo que sea que argumente el administrado no se caiga y finalmente se pueda sancionar si es que hay un daño al ambiente. Porque eso es lo que se busca, que se siga previniendo daños al ambiente. Entonces, dentro del tema ambiental también tenemos medidas administrativas como las preventivas, las cautelares, las correctivas. Ahí va a estar la PPT, como les digo. Tenemos los mandatos de carácter particular, que está a cargo del OEFA. Básicamente, esta es una función única del OEFA, no la tiene ninguna otra entidad. Y bueno, yo por mi parte, tuve que correr un poquito. Eso sería más que todo de mi parte. Sí, genial. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Alguien que levante la mano por ahí? ¿Una persona que tenga alguna pregunta? ¿Todo está claro? Creo que están deprisa porque tienen otra clase. Sí, me imagino que están con otro. Si no hay una pregunta, entonces yo quiero dar pase a la ingeniera Rosemary. Si tiene algunas palabras de despedida, tal vez. Sí, ingenieros. Muchas gracias, agradecerles a todos ustedes, muy buena exposición, muy buena ponencia, y me hubiera gustado que se extienda mucho más. Lamentablemente tienen otro curso. Ya hablé con el ingeniero, me cedió 15 minutos, pero esperando, ¿no?, que los estudiantes se hayan quedado fortalecidos, y muchas gracias por la disposición del ingeniero Frank también para que las dudas poder hacerles llegar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Jorge y doctora Melissa. Muchas gracias. Genial. Antes de despedirse, por favor, en el chat tal vez puedan poner sus correos electrónicos para mandarles la información y tengan a la mano y puedan leerla, ¿no? En el chat, Rosario estará apuntando sus correos electrónicos. Por nuestra parte, estamos agradecidos también. De pronto las preguntas que podamos tener los estudiantes ahora, de repente ahora por el tiempo, pero puedan escribirlo y hacerle llegar, ¿no?, una lista de las preguntas. Claro. ¿Sí? Tal vez Perfecto. ustedes puedan organizarse y, bueno, tener una lista de preguntas y nos mandan para poder responderlas. Ya no hay problema. Vamos a coordinar cualquier cosa. También, si desean, también les dejo mi número, es el 961-570-556, para cualquier consulta y cualquier duda que tengan, no hay problema. Si por ahora no les puedo contestar, déjenme algún mensaje en el WhatsApp, porque a veces se nos cruzan las agendas y estamos un poquito ocupados.
Genial, nosotros esperamos tener otra oportunidad de reunirnos con ustedes y tocar tal vez otros temas importantes para alimentar un poco más la carrera que están estudiando. Realmente hay muchos temas que se pueden tocar, más específicos que el tema de fiscalización ambiental. Entonces, estamos con estas palabras despidiendo la reunión. Esperamos que se haya sido de su agrado y que hayan podido aprovechar al máximo todos los conocimientos de los especialistas, a quienes agradezco también por su participación. Muchas gracias a todos. Eso sería todo de nuestra parte y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas excelente gracias por todo. ponencia.